La primera ponencia de esta tarde la va a impartir don Javier González Matesán, su director del Instituto Geográfico Nacional. Nos hablará sobre el plan de integración de BIM y GIS en una obra pública del Ministerio de Transportes. Javier, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, a ver, esto es terrible. Contar una presentación después de comer, esto es mortal. Así que lo intentaré hacer rapidito y además que me han dicho que a menos a las 4 tengo que acabar. Bueno, a ver, lo que os voy a contar es el mensaje es cómo la información geoespacial puede proporcionar ayuda al mundo BIM y cómo el mundo BIM puede ayudar a la información geoespacial. Como miembro de la Comisión Interministerial BIM, que es una comisión que está restringida a la Administración General del Estado, y está todo el Grupo Fomento, hemos producido una serie de normas tremendamente importantes en el mundo de la contratación. ¿Dónde está el origen? ¿Y por qué los dos mundos, el mundo de información geográfica y el mundo del BIM, son tan tremendamente parecidos? Son tan tremendamente parecidos como que el mundo BIM surge a través de la detección de interferencias. Es decir, esto es un montón de agentes trabajando sobre un mismo activo. Este mismo activo quiere decir que puede ser una edificación o puede ser una obra civil. ¿Y qué es lo que pasaba cuando un montón de agentes colisionan sobre un único activo? Pues que resulta que el que hace la edificación, el que hace la cimentación, el que hace la infraestructura eléctrica, el que hace la parte estructural, no coincide y empiezan a colisionar las cosas. Esto, desde nuestro punto de vista, de un sistema de información geográfica que es simplemente una intersección de elementos. Tiene tremendamente una conexión una cosa con la otra. BIM, por tanto, trata de la información, de la gestión, de la producción de un activo de ingeniería en el sentido de la idealización, la planificación, el diseño, la construcción y la administración. Es decir, un montón de agentes colisionando entre sí, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es un sistema de información geográfica, básicamente. De hecho, las diferencias son muy sutiles. ¿Y dónde impacta lo que estamos haciendo nosotros en el mundo BIM? Sobre todo en las primeras fases. La primera fase, la fase de estudios previos, es la fase que relaciona el activo que todavía no existe en la realidad, ni tan siquiera existe, nada más que a un nivel de detalle relativamente pequeño, interacciona con el contexto. Quiere decir, los factores ambientales, los factores topográficos, las consideraciones con las influencias, como puede ser la hidrografía, líneas límite y un largo etcétera, o la regulación. Es decir, ese es nuestro punto de partida perfecto para BIM, pero no únicamente este. La información geoespacial se usa en todo el ciclo de vida BIM, hasta incluso en la destrucción y la finalización del activo, que es la última de las fases. Por ejemplo, si tenemos un activo concreto, podemos relacionarlo con la ortofotografía, podemos relacionarlo con la red, transportes, esto es información de instituto, con la altimetría, podemos relacionarlo con la cartografía, podemos relacionarlo con la ocupación del suelo o podemos relacionarlo con el catastro. Esa es nuestra especialidad, precisamente. Es decir, impactamos directamente en las primeras fases de todo el proceso BIM. Y una cosa muy curiosa, lo que en el mundo BIM se llama captura de la realidad, lo llevamos haciendo toda la santa vida en el mundo de la información geográfica. Esto que ahora es en 3D y es súper maravilloso, lo llevamos haciendo desde los años 30. Uno de los mejores ejemplos de digitalización del territorio, esto es un follón, Uno de los mejores ejemplos de digitalización del territorio es el plano de ortofotografía, la que cubre periódicamente cada 3 años todo el territorio del Estado. Otro sería el de digitalización del Estado, que son los planes LIDAR que tenemos, cada 6 años digitalizamos la totalidad del Estado. Y en concreto, en estos momentos estamos empezando a realizar la tercera cobertura en el que tendremos todo el Estado digitalizado a una densidad de 5 puntos por metro cuadrado. Esto comenzó en 2023 y estará terminado en 2026 y se irá poniendo a distribución pues según tengamos datos y según vayamos haciendo una clasificación mínima, que es una clasificación en 4 partes. La potencialidad de esta digitalización del Estado es brutal, desde el punto de vista de la agricultura, para el cálculo del coeficiente de admisibilidad de pastos, por ejemplo, toda seguida de la política agraria común, como para el punto de vista forestal, para cuantificación de biomasa y, por supuesto, para desde el punto de vista de la ingeniería, porque podemos ver el territorio sin toda la cubierta arbórea y eso proporciona, al mundo científico, por ejemplo, al mundo de la arqueología, tiene una potencia descomunal, pero en el mundo de la ingeniería no os imagináis esto. De hecho, en el último curso LIDAR que hicimos en el Instituto Geográfico Nacional, prácticamente la totalidad de la gente que se presentó en nuestro ministerio fueron ingenieros de caminos de la Dirección General de Carreteras. Luego, el impacto del mundo LIDAR, de la digitalización del territorio, es descomunal. En primicia, tenéis aquí la nueva cobertura LIDAR que estamos haciendo a 5 puntos de densidad, y lo que tenéis aquí es un cálculo automático de tendidos eléctricos. Pero también es posible evaluar activos que ya existen sobre el territorio, como pueden ser los aerogeneradores.
Imaginaos la potencia de disponer de todo esto. Esto es algo que ha hecho todos los países, aprovechando los fondos de recuperación y resiliencia, unos a más densidad, otros a menos densidad. Por ejemplo, Alemania está trabajando a 40 puntos con otro sensor distinto, pero estiman que por lo menos hasta el 2030 no tendrán todo procesado. Cuanto más puntos, más complicación tienes, evidentemente. Luego otra parte tremendamente interesante. Si hablamos desde el punto de vista de las dimensiones BIM, y eso es fácilmente entendible desde el mundo geoespacial, la primera dimensión es el boceto, vector, 3D, 4D, donde metemos el tiempo, pero metemos el tiempo en el sentido del cronograma. Pensar que el procedimiento BIM lo que hace es orquestar un montón de actores y cómo van actuando. Y eso se hace a través de un cronograma o a través de un diagrama de Gantt de toda la vida. Entonces no metemos la componente tiempo únicamente en plan lineal, sino lo que metemos es el cronograma y todo el diagrama de Gantt en todo el procedimiento. Y luego le añadimos costes. ¿Cuánto cuesta hacer cada una de las cosas que va secuenciando el diagrama de Gantt hasta tener en la sexta dimensión lo que se llama el activo digital? Cuando tenemos el activo digital ya es el activo que va a quedar en el territorio. Ese activo digital ya podemos someterlo a un montón de torturas en el mundo geoespacial. Y en el mundo geoespacial esto es información exclusivamente geoespacial en la que tenemos sensores, pentacámara más LIDAR, volando, y abajo lo que tenemos es sensor LIDAR, mobile mapping y una fusión de cosas, una fusión de estas cosas, de manera que tenemos no un gemelo digital, como solemos decir, sino lo que tenemos es una maqueta digital, porque para pasar de maqueta a gemelo digital necesitamos la función, necesitamos que haga algo esa maqueta. Por ejemplo, si tenemos una ciudad levantada únicamente con información geoespacial, cuando vamos a meter un activo BIM, podemos hacer este tipo de cosas. Podemos cualificar lo que hemos capturado y clasificarlo. De manera que aquí estamos clasificando la parte de edificación, la parte de hidrografía, la parte de carreteras y la parte verde, la parte arbórea. Por tanto, dependiendo del problema que queramos solucionar, metemos esa función concreta para que esa maqueta digital de verdad se convierta en activo digital, en gemelo digital, quiero decir. Y aquí lo que tratamos de resolver es el problema de las bolsas de calor en las ciudades. Si definimos estructuralmente estos dos elementos, la parte antrópica, que son radiadores de calor, y la parte que son sumideros de CO2 y sumideros de calor, que es la parte natural, podemos solucionar o modelizar el problema de los flujos de aire para eliminar la bolsa de calor que existe en las ciudades. Y esto se está haciendo. Y este es el papel de la información geoespacial en cuanto al mundo BIM, en cuanto a la parte de simulación, cuando llegamos a la sexta dimensión. Y esto es terriblemente importante. Pero es más, el mundo geoespacial proporciona infinitos casos de uso al mundo BIM. El mundo BIM es un mundo vertical, es decir, se focaliza en el activo, mientras el mundo de los sistemas de información geográfica es un mundo horizontal. Se dedica a relacionar el activo contra el contexto. Mientras que el mundo BIM es vertical, se focaliza fundamentalmente en el activo. ¿Y quiénes son los expertos en relacionar el activo en el contexto? Pues fundamentalmente el mundo de la geomática. Así pues, cuando te fijas solo en el modelo BIM, la simulación únicamente se puede reducir a lo que consiste en la simulación sobre el activo. Es decir, cómo se relaciona el activo concreto, por ejemplo, esto es el caso de una edificación, cómo se relaciona con las cargas térmicas, con la radiación solar, con los vientos dominantes, con los estudios solares, con los datos climáticos, etc. Ya es el activo en sí mismo. Pero lo verdaderamente divertido es el activo con el contexto. Este es un ejemplo también de buenas prácticas del mundo de los aparejadores, donde directamente tú lo que haces es tirar contra una web el activo BIM en concreto, y sobre la huella del activo, sobre el primer nivel de definición de un BIM, lo que te hace es un montón de estudios automáticos de qué riesgo de inundación fluvial, qué riesgo sísmico tienes, qué desertificación tienes, y todo esto se hace mediante un informe totalmente automático. Otro ejemplo increíble con todo el sentido del mundo, porque solo existe otro ejemplo similar en Singapur. Es coger toda la cartografía que tienes en un municipio, a un nivel de resolución tipo 500, tipo 1000, por ahí, y pasarlo al mundo BIM, pasarlo al mundo tridimensional, aunque en principio los tejados sean planos. Esto lo ha hecho el área metropolitana de Barcelona, y lo que tienen es toda la información geográfica del área metropolitana de Barcelona. Fijaos que el área metropolitana de Madrid son 7,3 millones de habitantes y el área metropolitana de Barcelona son unos 3,3 millones de habitantes. Tienen toda el área metropolitana en BIM, en formato BIM. ¿Eso qué es lo que permite? Permite que el mundo de la ingeniería construya el activo BIM digital directamente insertado en el mundo geoespacial.
Y pensemos que también por ejemplo, todos los servicios tipo aguas, ¿cómo se llama esto? Bueno, aguas, todo, alcantarillado, todo lo que sea, también está incluido aquí. Con lo cual, tú ya construyes el activo BIM dentro de un mundo virtual. Y eso te evita un montón de problemas. Perdón, que le he dado. Además. Y esto evita un montón de problemas. Hablando del mundo BIM. El mundo BIM, una de las primeras fases es, me cargo toda la información geoespacial disponible. Lo que ellos llaman puntos láser, que es nuestro LIDAR, los LAS, las ortofotos, modelos digitales del terreno. Es decir, no es posible empezar el ciclo de producción BIM sin información geoespacial. Y a la contra, si el final de un BIM es tener un activo as-built, es decir, tal y como está en el territorio, pero digital, en el plan de contratación pública lo que hemos incluido es que ese activo, una vez que exista, vuelva otra vez a las bases de datos de información geográfica que se descargan al principio del procedimiento BIM. Y no solo el activo digital. Es un activo digital en el sentido de que si esa edificación es al menos la envolvente y si es una obra civil, al menos las plataformas. Eso se integra dentro de la base de datos de información geoespacial y a la vez se integran también los metadatos, que es algo que no están acostumbrados dentro del mundo de la ingeniería. ¿Por qué es importante los metadatos? Porque generalmente cuando uno desarrolla un activo BIM, si bien el mundo de la arquitectura tiene la santa manía de poner un 00 en mitad del edificio o coger un paramento, una esquina de paramento y hacer el 00 y al norte, es decir, totalmente desubicado, en coordenadas arbitrarias. No, la gracia de tener información geoespacial es que tú ya construyes el activo BIM y todo el proceso BIM ya está hecho dentro de nuestro contexto, el contexto al que somos familiares. Y te evita estos problemas, que esté todo por encima, en el aire o todo donde no tiene que estar. No solo pedimos que se integre en este plan de contratación pública, que es obligatorio para obras de más de 5 millones y optativo entre 2 y 5 millones, no solo pedimos el formato, el modelo IFC BIM as-built, sino también todo lo que han modificado del entorno, toda la topografía del entorno. Y con eso regeneramos nuestras bases de datos de partida. Por tanto, es necesario revertirlo y para eso estamos haciendo dos acciones. La primera, hemos creado un grupo de normalización dentro de ISO, que es el 332, el CNTC 332, que se va a encargar de hacer un estándar de transformación entre el mundo de sistemas de información geográfica, entre el mundo GIS y el mundo BIM. Y en la comisión de normas tenemos un modelo de datos común a todos, que es el modelo de base topográfica urbana, que estamos promoviendo que ese modelo ya se haga orientado a BIM. De manera que, si es posible, tengamos toda la información geográfica a muy alta resolución ya en formato BIM para que, a partir de ahí, se desarrolle la ingeniería. ¿Dónde va a estar nuestro papel? Nuestro papel va a estar, sobre todo, en la primera de las fases, en la fase de cuando tengo que hacer una obra civil en formato BIM, qué información de contexto y cómo relacionar la información de contexto con ese activo BIM que existirá en algún momento sobre el territorio, y desde luego va a estar en el mundo de la simulación. Cuando llegamos a esa sexta dimensión y ya existe el activo digital, simularlo contra el contexto, como os he explicado en el caso del problema que se quiere desarrollar, como es en las balsas de calor y largo, etcétera. Gracias. Lo he conseguido. Conseguido.